Seguinos en Face. Pone AM550 La Primera en el buscador y danos tu me gusta. Vas a poder participar de todos nuestros videos. Que para portarnos mal, estamos nosotros. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que depositó dólares recibirá dólares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Volver a inundar y del 4 ¡nos inunda más! ¡Nos inunda más! Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? No fue magia. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha sido el sacrificio de varias generaciones, ha sido el sacrificio de sus pioneros. Acá lo voy a estar esperando como candidato a presidente para hacer campaña por nuestra gente. El índice de desocupación bajó a un menos del 6%. Contactanos al 29. Buen día, bienvenidos a Pórtense Bien. En este sábado que es ya empezado julio, amigo Claudio Staikos. Buen día Rubén, buen día a toda la audiencia. Empezó julio y las redes sociales inundadas de memes con Julio Iglesias. Como es tradición. Como es tradición ya hace algunos años. Tuvo su costado político porque hizo un meme Jorge Sovich con el tema de llegó Julio y quién lo fue a recibir, dice. Y puso una foto de cuando vino Julio Iglesias a Neuquén. Ajá. Y él era presidente del Club Independiente y se presentaba precisamente en el Club Independiente en la década del 80. A principio de la década del 80 apenas ha comenzado la democracia, cuando fue intendente Jorge Sovich. Así que hizo su propio meme con referencia a Julio Iglesias, aprovechándolo. Tiene fotos con todos, Sovich. Sí. No le faltó a nadie. No, sí, si uno entra al despacho de Sovich, hace tiempo que no entro, pero tiene fotos con muchas personalidades a nivel nacional, expresidentes, claro. y algunas figuras internacionales también, como el presidente también. de Chile, de España, con el rey de España. Con el rey de España tiene, claro. Con Duhalde, con De la Rúa, con varios presidentes que eran presidentes en el momento que él también era gobernador, ¿no? Claro, así es. Y hablando de Jorge Sovich, como sabés, Rubén, han pedido formalmente el ingreso de la democracia cristiana a la mesa provincial de Juntos por el Cambio. Sí. Y eso, bueno, agitó las aguas. En el medio de toda esa presentación emergió un invitado que tuvimos la semana pasada, Jorge Taylor, quien habló de la distancia que lo separa ética y moral, digamos, de él, y a partir de ahí una discusión que involucra al resto, digamos, de los partidos y de los protagonistas de los partidos. Estoy hablando del PRO, de la UCR, de Nuevo Compromiso Neuquino, de la Coalición Cívica ARI, que es uno de los más resistidos, digamos, para ese ingreso, digamos, a la alianza. Así que ahí hay mucho por hurgar, por resolver. Y empezó el semestre y es etapa de definiciones. Julio va a ser etapa de definiciones no solamente para Juntos por el Cambio, sino para todos los partidos. Claro. También va a registrar seguramente la convocatoria al proceso interno en el MPN, ¿no? Sí, exactamente. No hay más tiempo ya. No hay más tiempo, así que este mes vamos a tener novedades sobre esas fechas, que como siempre ya venimos adelantando, Rubén, seguramente va a ser una convocatoria y un mero acto administrativo, porque no se visibilizan, al menos al día de hoy, ninguna lista más allá de la oficialista que vaya a presentar batalla. Esto no quiere decir que no haya interés, sino que la composición, digamos, administrativa y
y en el territorio de las cualidades que tiene esa elección hacen que sea verdaderamente un milagro poder ganarla. Es una elección que no es obligatoria, es solamente para afiliados, se requiere de una estructura económica para distribuir las mesas en todas las seccionales, en toda la provincia. Sí, pero además hay una circunstancia, ¿no? Además de lo formal, digamos, que es que en los procesos del MPN los liderazgos se definen a partir de la lucha por el poder directamente en lo que hace a quién es o quién va a ser o el candidato o candidata a gobernador, digamos. Sí. Y el partido siempre, si alguien quiere competir para llegar a ser gobernador dentro de la estructura del MPN, no le interesa competir por mandar en el partido primero, sino que en todo caso, si gana la elección, ese proceso se va a dar inexorablemente. Sí, tiene que ver también, adhiero a lo que decís y sumo también lo devaluado que están los partidos políticos a diferencia de tiempos pasados, ¿no? Donde uno necesitaba de la herramienta, hoy lo sigue necesitando porque el partido político es la herramienta fundamental para poder participar de los procesos electorales, pero la realidad es que hoy la valoración que hace el votante tiene que ver más con el candidato, con la persona, con el perfil y no tanto con el partido. Sí, yo diría que hay una devaluación de la política en general en Argentina. Todo suena medio patético. Por ejemplo, este 1 de julio que acaba de pasar se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de Juan Perón y el peronismo lo vivió como casi con actos grotescos, ¿no? Sí. El presidente estuvo en un acto donde estuvo la CGT, también un acto con poca gente, en donde dio una clase como si estuviera en un aula sobre lo que es el peronismo y donde hizo una alusión a la famosa lapicera que parece que es la que le dio Cristina y le quitó importancia al hecho de tener o no tener una lapicera, que con la lapicera no se transforman las cosas. Y bueno, y hoy va a estar Cristina Fernández con la misma ocasión, digamos, de recordar a Juan Perón. Y yo siento que el peronismo lo recuerda a Perón más como una obligación implantada por la costumbre que como una necesidad política, como alguna vez lo fue, digamos, tanto a favor como en contra. El tiempo evidentemente pasa, las ideas cuando no se refrescan, se actualizan, empiezan a morir. Es ahí tomo esa frase, Rubén. Tiene que ver con una cuestión tan simple como lo cronológico también. Yo creo que cuando una figura, no hablemos solamente de la política, del deporte, a ver, puede pasar con Maradona. Ya hoy la mayoría de los jóvenes ni siquiera lo vieron jugar o lo conocieron. Imagínate dentro de 20 años. Entonces dentro de 20 años Maradona va a ser como fue hace unos años Pelé, digamos, que se decía, sí, es uno de los mejores jugadores del mundo, pero muchos no lo vieron jugar. Sí, se va alejando del sentimiento. Se va alejando, entonces la única forma de recordarlo es a través de la historia. Y volvemos a lo que hablamos siempre, la crisis de la educación, de los valores, de la historia. También relativiza eso. Que relativiza, entonces esos personajes, esas personas que fueron protagonistas de la disciplina que sea, en el momento que sea, empiezan a perder vigencia porque no se estudia, porque no se lo recuerda correctamente, porque se utilizan también esas figuras para interpretaciones forzadas de la coyuntura política actual, sí. Y porque la gente, porque los jóvenes, porque las generaciones nuevas ni siquiera lo conocieron, entonces ya no está presente Perón hoy como estaba presente en el 80 o en el 90. Lo concreto es que
en aspectos prácticos la política está empezando a definir asuntos. La crisis del gobierno y la crisis del peronismo nacional ahora ha instalado nuevamente el nombre de Sergio Massa, ahora como posibilidad de suceder a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Una necesidad política que se instala en el tablero como una posibilidad cierta. Sí, y una posibilidad también que de poner en ese lugar estratégico, nada más y nada menos que el manejo de la economía, a una persona que conforme a los dos sectores que hoy están en puja. Y Sergio Massa podría ser Massa trabaja de eso. Es su función histórica. Sí, es su función histórica, ¿no? De andar por el medio de los dos extremos de puja y presentarse como el que soluciona el conflicto inmediato, el conflicto urgente, digamos. Sí. Mientras tanto, acá en la región, Darío Martínez y Oscar Parrilli, que son, digamos, los rivales históricos de la interna del PJ, coinciden en no asomar la cabeza hasta que llegue el momento. Y acá cito una frase del general Perón, de sencillar hasta que aclare. Eso lo enseñó el general Perón. Hay que desencillar hasta que aclare. Y este momento, bueno, es dado el escenario nacional, aplica acá a los dirigentes de Neuquén. Por eso tampoco tenemos tantas novedades, hay silencio de radio también en ese sector. Para usar una frase recontrahecha, es la calma que precede a la tormenta. Exacto. Y estamos todos ahí expectantes, relativamente, porque la urgencia de la situación social y económica es tanta que la política se vive en el ámbito político y en los medios y un poco en las redes digitales, pero en la realidad de la gente los temas son los inmediatos y que hacen a la vida cotidiana. El que tiene un chico en edad escolar está preocupado por la escuela, todos están preocupados por los precios de las cosas y por la economía familiar y lo que implica la inflación como daño concreto al poder adquisitivo. La gente que viaja en colectivo preocupada porque ve que los colectivos, como el transporte público, está deteriorándose gradualmente sin que nadie diga ni haga nada, volviendo a pozos históricos de prestación mala del servicio, de lo cual soy testigo. Por ejemplo, hoy el colectivo que generalmente pasa por Chipoleti a las 9:10, 9:15, pasó 9:35. Y bueno, y nadie da explicaciones, nadie se enoja tampoco, todos ponemos la cara de resignación de la persona que está acostumbrada a que le den un mal servicio. Se normaliza el mal funcionamiento de un servicio que tendría que ser verdaderamente excelente si uno le traza un paralelismo con la inversión y la cantidad de subsidios que recibe. Sí, ¿no? sí, pero además no te preguntan a vos si querés pagar más para tener un mejor servicio o querés pagar menos. Estas decisiones siempre se toman en otro lado, no las toma la gente. Y la verdad es que si le preguntáramos a cada uno de los que viaja o que usa el transporte público qué es lo que quiere, bueno, ahí tendríamos una noción concreta, pero nadie le pregunta a la gente. Bueno, volviendo al tema central, porque nos vamos desviando con vamos Boyi, haciendo conexiones. En el ámbito municipal también, bueno, aplica todo lo político y lo vemos al intendente muy solo, digamos, no asoma, digamos, en el arco opositor ningún candidato decidido y perfilándose firme hacia
competir o participar de la elección. También, al menos por ahora. Por ahora no se visibiliza. Y como decíamos, llegó la etapa de definiciones y el MPN siempre tiene un plus, porque también en su momento, en el mes de marzo, en el seno de la lista azul se discutía, ¿no?, si Marcos Kaufmann debía formalizar su candidatura en el acto, digamos, que se hizo en el Chocón, o debería esperar. Finalmente decidió formalizar su candidatura y creo que ha sido un acierto, ¿no? Pensando en la estrategia exclusivamente en la azul, poniéndome en ese lugar, creo que acertó, porque hoy, digamos, cuando llega a la etapa de definiciones, él ya tiene un camino recorrido que el resto de los sectores no lo tienen. Así que tendrá que, por ejemplo, Juntos por el Cambio todavía no tiene candidato, el peronismo tampoco, formal, más allá de las aspiraciones de que todos conocemos, de Darío Martínez concretamente, como una de las posibilidades más ciertas. Uh-huh. Y bueno, y después están los candidatos menores, ¿no? Sí, sí. El poder que irán apareciendo. Sí, sí, el poder hoy mira la interna del MPN y de cómo se va a desarrollar eso, que seguimos en una serie de elucubraciones donde todavía nadie muestra las cartas, así que hay que esperar también a lo que hace Rolando Figueroa. Hay mucha rosca, mucho comentario, y la verdad que uno quiere ser prudente para no cometer errores. También hay operadores que a uno lo llaman y le cuentan versiones que son difíciles de creer, así que hay que esperar un poquito, hay que esperar. Es julio, como te decía Rubén, es una etapa de definiciones y se van a ir empezando a dar vuelta a distintas cartas que hoy todavía no están visibles, así que hay que esperar un poquito. Bueno, en esa espera estamos todos relativamente interesados. A algunos les interesa más, a otros les interesa menos, pero yo diría que el rasgo distintivo de la coyuntura es la incertidumbre. La incertidumbre prevalece en la Argentina y aún más se enfatiza o se acrecienta. Como estamos en un contexto global donde precisamente no descollan las certezas tampoco, porque hay desde el epicentro del conflicto, que en este momento es Ucrania, con la invasión rusa que persiste, el enfrentamiento bélico, con ese lamentabilísimo saldo de víctimas y horrores y tragedias y pérdidas. Desde ahí, digamos, hay como una onda expansiva que pone en el primer plano la puja entre las grandes potencias para ver quién asomará o quiénes asomarán como líderes de la nueva etapa que inexorablemente va a venir. Entonces Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, China, India, están en ese fragor del que se sabe muy poco, pero del que uno puede colegir rápidamente. Hay una ausencia de certeza sobre lo que va a pasar. Sí, sobre ese tema vamos a tratar de llamar, a ver, le digo a nuestro productor, vamos a intentar llamar a Daniel Villalón, que nos pueda actualizar sobre siempre muy valiosa interpretación sobre el estado de situación política y estratégica en una guerra que afecta al mundo, ¿no? Porque las consecuencias de la guerra hoy llegan a nuestra zona, a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro país y al mundo entero, que de alguna manera está con las consecuencias que tiene una guerra de esa magnitud, ¿no? En estos tiempos, que no son las mismas que no son los mismos efectos globalizados que ocurrían antes, ¿no? En la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra que coquetea todo el tiempo con el concepto de transformarse declaradamente ya en una guerra mundial. Entonces se juega con esto desde la retórica, desde los análisis no vinculantes,
pero lo cierto es que la realidad es muy peligrosa. Estamos a un par de misiles, digamos, según donde caigan y donde vayan, de que se transforme en un conflicto bélico mucho más grande todavía. Sí, como siempre, como lo dijimos varias veces, o sea, Rusia, ¿por qué el miedo con Rusia? Porque Rusia no tiene un sistema democrático donde se autorizan, digamos, las operaciones bélicas, sino que depende exclusivamente de la orden de una persona, que es Putin, y no hay otro sistema, digamos, que tome decisiones conscientes, coherentes, estrategias, teniendo en cuenta las consecuencias para la población, para el mundo, para la economía. Estamos en manos de una persona, y si esa persona se equivoca, como ya lo ha demostrado que ha tomado decisiones que nadie pensaba que iba a tomar, del otro lado está la OTAN, y la OTAN es un tratado muy severo en cuanto al accionar en caso de agresión a uno de los países integrantes. Entonces, si se ataca a un país miembro de la OTAN, los 52 países que hoy conforman esa alianza están obligados, no es que van a ver qué hace, están obligados a responder ese ataque. Por eso Biden y los analistas internacionales hablan de que la Tercera Guerra Mundial está a segundos, podría desatarse hoy mismo, en el caso de que Putin tome la decisión de atacar a algún país miembro de la OTAN. Sí, y la situación está como en un impasse, porque entre otras cosas hay muchas posibilidades de que este líder ruso digamos, tenga realmente graves problemas de salud. Entonces, esto es un ingrediente que está jugando con un peso bastante importante en la consideración de lo que hay que hacer. Digamos que juega el hecho de la salud de una persona, parece mentira, está jugando en el precario equilibrio de la paz en todo el planeta. Es así que vamos a intentar ubicar a Daniel Villalón, pero ahora vamos a reeditar una sección que estaba desde el comienzo, Rubén, que es la picada de noticias. Presentamos. Picada de noticias. Picada de noticias. A ver qué tenemos esta semana, Julián. Acá me pasan el resumen de noticias. No sé si hay mucho para opinar, ¿no? Tenemos las declaraciones de Alberto Fernández referidas a que tenemos una crisis de crecimiento. La crisis está provocada por el crecimiento. ¿Tenemos el audio del presidente? ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. La primer crisis que tenemos es energética. Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un problema de la Argentina? No se equivoquen. En el G7 se llevó gran parte de la discusión. Ayer vi en un programa de televisión donde me tocó estar cómo Macron le reclamaba a Biden de dónde sacaba combustibles para Europa, porque Estados Unidos tenía saturada su producción. Y los Emiratos Árabes decían que durante los próximos 5 o 6 meses no iban a poder darle combustibles. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. ¡Déjenme de embromar! ¡Busquen una mejor solución! Lo que necesitamos es seguir produciendo. Bueno, está bien. Ayer estaba a la tarde tomando un café con 2 periodistas sobre un proyecto que estábamos hablando, y bueno, estos periodistas tienen un perfil ideológico muy cercano al presidente, la vicepresidenta,
hablábamos sobre estas declaraciones y no voy a decir sus nombres, ¿no? Pero ellos en la conversación privada que tenía les daba vergüenza esto, ¿no? Estas declaraciones del presidente, daba vergüenza. No ajena, sino propia. Propia, sí. Y se lo denota al presidente, digamos, con una intención de, digamos, de mostrarse firme, de mostrarse seguro, y la verdad que a mí me parece que no le sale, ¿no? No, es un gigantesco fracaso ya esto, que no tiene mayores consideraciones que hacerse al respecto, ¿no? Es toda una gran contradicción galopante. Puede decir que tenemos una crisis de crecimiento cuando precisamente tenemos que importar combustibles porque no ha habido crecimiento. Porque una cosa es que haya gas y petróleo que está bajo la tierra, y otra cosa es que ese gas y petróleo se pueda sacar como corresponde, transportar y transformar en la energía necesaria para hacer funcionar la economía. Y después Lo que nos falta es precisamente eso. El gas y el petróleo están, pero no porque hemos crecido. Están ahí desde hace millones de años. O sea, nosotros no hemos crecido un carajo. Lo único que se ha hecho es empezar a sacar eso desde vaca muerta con el método no convencional, pero eso no se contabiliza como crecimiento. Eso en todo caso se contabiliza como inversión, exploración y perforación y extracción acotada en la medida en que no ha habido el crecimiento para poder hacerlo rendir como corresponde. Y ahí está precisamente la cuestión. Por lo tanto, la importación de combustible que estamos haciendo, que es para lo que han frenado al resto de las importaciones, por la necesidad de gastar por al menos 2.000 millones de dólares en importar gas, es la consecuencia del no crecimiento, no la consecuencia del crecimiento, es al revés. Bueno, hoy vamos a tener en la última parte de nuestro programa la presencia en el piso de Fernando Castro, que va a hablar justamente de la realidad de Vaca Muerta y los temas que hoy son centrales. También vamos a hablar de la escasez de gasoil, y en este caso también no tiene nada que ver con la coyuntura internacional, sino más bien con la diferencia de precio, ¿no? del precio del gasoil o del insumo hacia afuera y el que se paga acá adentro. No hay petróleo para refinar. Sí, el gasoil, la faltante de gasoil es crónica en Argentina. No es la primera vez que falta gasoil. Y hay que preguntarse por qué. Porque también hay un problema estructural más allá de los vaivenes de precios, que es que no producimos la cantidad de gasoil necesaria para los picos de demanda alto. Porque Argentina ha considerado que no le hace falta, porque solamente tiene que satisfacer una demanda puntual en temporadas, por ejemplo, de fuerte producción agrícola, donde tienen que cosechar y por lo tanto se gasta mucho gasoil. Y después en el resto del año no hay tanta demanda. Por lo tanto, es la consecuencia también de un problema estructural argentino, ¿no? Es de una decisión que evidentemente no satisface. Y en momentos cruciales de la economía como este se nota más. Bien. Bueno, Rubén, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a tratar el tema de que Neuquén es la ciudad más cara para alquilar, la segunda más cara de alquilar en el país, según un ranking que publicó una cámara inmobiliaria, ¿no? A nivel nacional. Así que vamos a hablar de ese tema, de su aplicación en nuestra ciudad. ¿Cómo no?